¿Qué tal? Muy buen día. Continuamos con enfermedades transmitidas por alimentos. Agradezco que continúen aquí en el curso y pues vamos a empezar con esta segunda parte. Hoy veremos los tipos de contaminación de los alimentos y qué son las ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos. Existen tres tipos de contaminación de los alimentos. A continuación se describe cada uno de ellos. La contaminación primaria o de origen ocurre en el proceso mismo de la producción de los alimentos, por ejemplo, durante la cosecha, durante la ordeña o la pesca. Un típico ejemplo es cuando el huevo se contamina por las heces de la gallina. Ahí decimos que es un tipo de contaminación primaria, es la de origen. Tengamos mucha precaución con este insumo al momento de comprarlos. Estos no se lavan para almacenarse, se tienen que lavar antes de que nosotros lo vamos a utilizar. Hay que tener mucho cuidado porque el cascarón es poroso, entonces al quererlo lavar para almacenar, quitamos cierta sustancia que tiene el cascarón, es poroso y puede contaminarse el contenido allá, por así decirlo. Entonces hay que tener cuidado. La contaminación directa, los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que los está manipulando. Otro típico ejemplo de esto es cuando estornudamos sobre la comida. Estamos por ahí en casa o en algún otro lugar preparando algún platillo y pues estornudamos, ¿no? Sin más precaución, ya estornudamos sobre la comida. Entonces, esta es posiblemente la forma más simple y común de contaminación de los alimentos. No tenemos la precaución o la técnica para poder no contaminar el insumo que estamos utilizando. Y la contaminación cruzada, este tipo de contaminación se refiere al paso de un peligro, ya lo vimos anteriormente en la primera parte, que está presente en un alimento y lo pasamos a otro que no está contaminado. Se utiliza como vehículo para contaminarlo las superficies, los utensilios que no lavamos y que han estado en contacto con ambos alimentos. Es decir, puedo primero cortar una carne cruda y con ese mismo cuchillo cortar carne o verdura que ya está lista para consumirse. Entonces, sí es bien importante el tener presente estos tipos de contaminación para poderlos evitar. La contaminación cruzada juega un rol muy significativo en la transferencia de microorganismos dañinos, como ya vimos la salmonela. Es el paso de virus o bacterias de un alimento contaminado a otros que no lo están. Y es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos. Por eso es importante que tengamos el conocimiento y las herramientas para poderlas aplicar en la elaboración de nuestros insumos o incluso en la manipulación dentro de un almacenamiento. Las formas más frecuentes de contaminación cruzada ocurre cuando el manipulador permite el contacto de un alimento crudo con uno cocido y que está listo para consumirse. A esto le llamamos la contaminación cruzada directa. Alimento contaminado y un alimento sin contaminar. La indirecta son alimentos sin contaminar y utilizamos vasijas, cucharas que están sucios, tazas que no lavamos y desinfectamos o una mala preparación de los insumos es causa de contaminación indirecta de los alimentos. Entonces, ojo y bien importante, directa. Si yo utilicé algún cuchillo o cuchara con algún alimento crudo, hay que lavar y desinfectar si voy a utilizar ese mismo utensilio, ¿sí? Para poder manejar o manipular el alimento que está listo para consumirse. En la indirecta, tener siempre presente que todos los utensilios deben de estar debidamente desinfectados. Nuevamente, durante la preparación, nosotros podemos contaminar los alimentos
con los utensilios, con el equipo que tengamos a nuestra mano y vaya, que no tuvimos esa técnica adecuada de lavado de manos. Las manos son el medio principal con el cual podemos nosotros contaminar los alimentos por esa técnica no adecuada de poderlas desinfectar. Entonces, es bien importante tener en cuenta esto, siempre lavarse las manos cuando estamos manipulando alimentos o utensilios que no están debidamente desinfectados. Y al igual que en el almacenamiento, también puede ocurrir este tipo de contaminación cruzada. ¿De qué manera? Pues en la forma en la que nosotros estamos guardando en ese espacio los alimentos. Por ejemplo, si yo estoy guardando en la parte superior carnes crudas y en la parte superior del refrigerador yo coloqué una vasija sin tapar de un alimento ya cocido, pues puede que esos jugos del producto que yo tengo arriba, la carne, cayó ya a esa vasija que no tapé. Entonces ya se contaminó el producto listo para consumirse con el producto que yo tengo fresco o crudo. Entonces, es bien importante que manejemos el orden dentro de mi refrigerador, algo tan simple, pero que es donde más ocurre también este tipo de contaminación cruzada. Más adelante, en algún otro curso, vamos a ver más de lleno este tema de qué va, qué alimentos son los que podemos ordenar en mi refrigerador para que pueda tener un almacenamiento seguro. En esta imagen está muy claro lo que ahorita les venía diciendo. Yo tengo una tabla limpia en el cual yo estoy cortando carne cruda que probablemente esté contaminada, no podemos saberlo. Y estoy utilizando esta misma tabla contaminada para cortar verdura y ya están lavados y desinfectados. Estoy utilizando la misma tabla y el mismo cuchillo. No los lavé y no los desinfecté. Entonces, ¿qué pasa con esta verdura que yo estoy picando? Pues ya los contaminé, ¿sí? Previamente con los jugos del alimento que tenía anteriormente o al inicio. Entonces, el alimento que yo serví, pues por obvias razones, ya está contaminado. Entonces, yo al consumirlo, puede que presente una enfermedad transmitida por alimento porque no tuve las debidas precauciones con el simple hecho de lavar nuevamente mi tabla, lavar nuevamente el cuchillo y desinfectarlos para poder cortar lo que ya está listo para consumo. Entonces, es bien importante que durante todo este proceso incluyamos, podamos aplicar todas estas técnicas de higiene, de lavado y desinfección para evitar las ETAs. Existen muchas vías con las cuales nosotros podemos contaminar los alimentos. Entre ellos están los vectores, está la basura. ¿Cuáles vectores o a qué nos referimos con vectores? Son los principales que también pueden contaminar si tenemos aves en el lugar de almacenamiento o en el lugar de elaboración, moscas, cucarachas, ratas, ratones, hormigas incluso no tenemos la debida precaución y prevención para poder controlar este tipo de plagas. Es importante que apliquemos los procedimientos estandarizados para higienizar todas las superficies donde va a estar en contacto mi alimento, todos aquellos lugares o rincones donde pueda ser un refugio de proliferación de plagas, el poder mantener todas estas áreas en buenas condiciones para evitar o tener lo menos posible este tipo de vectores y contaminen de una u otra forma el alimento. Tanto el alimento crudo que yo tengo almacenado como el alimento que ya está elaborado y listo para consumir. Para ellos, pues le podemos dar libertad si no tenemos estas precauciones. Así como también si dentro de mi lugar de almacenamiento o elaboración de insumos tengo un contenedor de basura, pero no lo tengo tapado, eso también es un riesgo. Vemos aquí en la imagen las moscas que están sobre la basura, pero pues también esa atracción de los roedores, de cucarachas, que pues va a infestar todo mi espacio, todas mis superficies, y si no tengo la debida precaución de limpiar y desinfectar, pues estoy cayendo en la provocar
enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, es importantísimo que podamos tener mi programa de control de plagas, así como el programa de limpieza y desinfección debidamente estructurado, realizado de las técnicas correctas para poder evitar las setas. Como ya vimos a lo largo de esta segunda parte de enfermedades transmitidas por alimentos, lo hemos estado repitiendo una tras otra, pero no hemos definido qué son las enfermedades transmitidas por alimentos. Vamos a verlo. La Organización Mundial de la Salud las define como una enfermedad de carácter infeccioso tóxico, que es causada por el consumo de alimentos e incluso por agua contaminada, donde una persona de cada 10 enferma al año alrededor del mundo, todo por consumir alimentos contaminados, afectando especialmente los grupos vulnerables, mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 5 años, adultos mayores o personas con algún sistema inmunológico debilitado. Nosotros, como parte operativo de los DIF municipales y de la operación de los programas que llevan a cabo en su municipio, pues es el grupo de población a los que estamos atendiendo. Entonces es importante tener presente este conocimiento, pero también aplicarlo para no provocar en ellos una enfermedad. Pero podrán preguntarse ustedes, ¿cómo voy a provocar una enfermedad si yo no corto tomates, si yo no estoy cortando o elaborando un platillo? No, desde el almacenamiento, ¿sí? Recordemos al inicio del curso que un manipulador es aquella persona que también está involucrada en el almacenamiento, en el transporte y en la distribución de insumos. Si mi almacenamiento no es el adecuado y tengo vectores, como ya vimos, dígase ratas, cucarachas o por basura en mi almacén, pues estos se van a contaminar. La rata va a ruñir el producto, aunque traiga un empaque primario, aunque venga en caja, aunque traiga su etiqueta, pero para ellos esto no es una barrera que les impida el poder contaminarlos. Simplemente el roedor, por ejemplo, por donde pase, deje sus heces, la orina, incluso pelo de ratón, ya está contaminando, ¿sí? Está contaminando esa etiqueta o ese insumo que el niño o el beneficiario va a tomar con sus manos, va a abrir y va a consumirlo, entonces ya está contaminado. Entonces, si dicen ustedes, oye, yo no preparo alimentos, no, pero estoy resguardando en un almacén, entonces sí es importante, sí, y si tenemos parte, sí, que no seamos nosotros el mecanismo o la vía para contaminar o causar una enfermedad por alimento. Las causas más comunes o frecuentes de ETAs es por infección o intoxicación. La infección ocurre cuando los alimentos contienen microorganismos patógenos vivos. Patógeno significa que causa algún daño. Sí, eso significa patógenos. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Las bacterias, las larvas o huevos de parásitos. ¿Dónde podemos encontrar los huevos o parásitos o las larvas? En carnes que no se cocieron adecuadamente, que en las carnes de cerdo, por ejemplo, el clásico, si lo han escuchado, los cisticercos, sí, son muy clásicos que no se eliminaron a través de la cocción y que dentro de nuestro organismo se están anidando, se están reproduciendo, están creciendo y es cuando causan las alteraciones que, que pueden presentarse en cualquier persona, ¿no? Que los consume. También a través de bacterias como la salmonela, como ahorita como mencionábamos al principio, muy común en la mayonesa casera, pero también está presente en el huevo. A veces es muy recurrente que las personas por las mañanas realicen un licuado y le ponen un huevo crudo. Ojo, este huevo puede estar contaminado por salmonela. Entonces es importante que el huevo siempre se consuma cocido. Es importantísimo y bien cocido. También puede estar presente en las carnes, pollo, en los lácteos y en los vegetales crudos, que estos no fueron lavados y desinfectados adecuadamente.
La intoxicación, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando las toxinas son producidas por bacterias o por hongos o los moho, que por lo general no poseen ningún olor ni sabor en los alimentos, pero están presentes en ellos, los ingerimos y es cuando estas toxinas pues nos dan problemas o malestares generales que ahorita vamos a mencionar. La sintomatología varía de acuerdo al estado de salud, de acuerdo a la condición de la persona, a la cantidad del alimento contaminado que yo estoy ingiriendo, incluso la cantidad de bacterias o toxinas que pueda tener el alimento. No necesariamente puedo consumir un alimento contaminado, pero mucho depende también de la cantidad de bacterias o toxinas que pueda tener para que nos cause cualquiera de esos síntomas. Puede ser desde lo más leve hasta lo más grave, incluso hasta provocar la muerte si no se atiende debidamente. Puede ser desde el dolor de cabeza, una fiebre, vómito, náuseas, un dolor abdominal intenso, diarreas acuosas muy frecuentes e intensas, malestar general. Repito, estos malestares varían de acuerdo a cada persona y como ahorita comentábamos, también de acuerdo al alimento y la cantidad de toxinas que se pudo haber producido. Entonces, a cualquier señal que tengamos de estos síntomas, es indispensable que recurramos a nuestro centro de unidad de salud más cercano para una debida atención, pues pronta, ¿no? Para poder tener el tratamiento adecuado, se realicen los exámenes necesarios que se tengan que hacer para poder determinar si fue por infección, si fue por una intoxicación, porque los tratamientos son diferentes. Entonces, no se automediquen, déjenme les digo, no se automediquen porque digo, ay, traigo una diarrea, algo me cayó mal. No, es importante que acudamos a nuestra unidad de salud. No es tomarlo a la ligera, una enfermedad transmitida por alimentos es tenerle la seriedad y el cuidado necesario, sobre todo por el tipo de población a la que estamos atendiendo. A continuación, el video que les vamos a presentar, pues resume lo que ahorita acabamos de ver en esa segunda parte. Habla muy claro acerca de las enfermedades transmitidas, cómo podemos producirlas como manipuladores de alimentos y nos da algunas recomendaciones generales para poder prevenirlas. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Son enfermedades principalmente gastrointestinales, pudiendo producir alrededor de 250 enfermedades que van de cuadros leves a cuadros graves e incluso producir la muerte. Algunos síntomas: malestar estomacal, cólicos estomacales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor corporal, fiebre y o dolor de cabeza. ¿Por qué se producen? Se producen por el consumo de alimentos o agua contaminados con parásitos, virus, protozoos, bacterias o sus toxinas, las que no son visibles al ojo humano. ¿Cómo se pueden producir intoxicaciones alimentarias? No cocinar completamente la carne, el pollo, el pavo, el pescado, los mariscos y los huevos. Consumir frutas y verduras sin lavar. Comer quesos y quesillos artesanales. Es riesgoso lavar la carne, el pollo o el pavo porque puede producir contaminación de las superficies con microbios. Volver a poner la carne cocida en el mismo plato donde estuvo la carne cruda. Dejar la comida afuera por demasiado tiempo antes de refrigerarla. No refrigerar los alimentos crudos. Congelar y descongelar los alimentos antes de consumirlos. Medidas de prevención. Lávese las manos con abundante agua y jabón antes de preparar y consumir alimentos, después de ir al baño o de cambiar pañales. Beba siempre agua potable. Si no se dispone de ella, debe hervirla al menos 5 minutos, dejarla enfriar y almacenarla en frascos, de preferencia de vidrios con tapas. Siempre limpie con agua jabonosa y luego desinfecte con cloro mesones y superficies antes de preparar alimentos, especialmente aquellos en contacto con alimentos crudos. No mezcle alimentos crudos y cocidos, ni sobre las mismas superficies. Separar los alimentos crudos de los cocinados o listos para comer.
Consumir carnes, pescados y mariscos bien cocidos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, bien fríos o bien calientes. Lavar con agua potable todas las frutas y verduras. Evitar el consumo de mayonesa casera. No compre ni consuma alimentos en lugares no autorizados y nunca en la calle. Como ya vimos, una información muy clara y que podemos llevar a la práctica para poderlas evitar. Muchísimas gracias. Pues con esto terminamos este segundo tema de enfermedades transmitidas por alimentos y les dejo esta bibliografía por si ustedes quieren ampliar más el tema. Adelante. Muchísimas gracias.